En el Concejo de Lena siempre ha habido muchísima afición por la lectura y se les ha ocurrido en las bibliotecas del concejo una curiosa iniciativa, la de préstamos a domicilio. Prepara los libros en estas bolsas que están viendo y lo dejan en lugares estratégicos para que después el usuario pueda recoger el libro. Tanto la entrega como la recogida funcionan de esta forma. ¿Quieren conocer el porqué de esta curiosa iniciativa? Después de publicidad se lo contamos. Hasta ahora. Bibliotecas de Lena que les ofrecen ese servicio, me estaba chivando Rafa que en Gijón también, luego vamos a hablar en mesa, pues el libro se lo llevan a su casa, ¿cómo, de qué forma, cómo son esas entregas, esas recogidas? Pues atentos al vídeo. La emergencia sanitaria de la COVID-19 ha hecho que se cambien muchas costumbres, pero afortunadamente la de seguir leyendo no es una de ellas. En el Concejo de Lena lo saben muy bien y además han querido facilitar esa labor a los lectores del concejo con esos préstamos a domicilio. Estamos con Isabel Rodríguez en la biblioteca de aquí en Campomanes. Hay mucha gente, muchos usuarios que quieren continuar leyendo y se lo ponéis fácil. Sí. Normalmente, como bajan cuando a lo mejor está cerrado, porque bajan al médico, al banco, a echar la quiniela o tal, entonces nosotros dejamos las bolsas de libros que nos piden, por ejemplo, en el estanco o en el almacén de bebidas y ellos lo recogen. Es una iniciativa que además hemos visto esta semana en diferentes medios de comunicación, una persona que estaba autoconfinada por voluntad propia, aquí muy cerquita, que era usuaria de la biblioteca y entonces pues tenía esta fórmula de los libros que le llevabais. Sí, mi compañera que está en Villallana, pues de la que va y viene le deja libros. Normalmente los solicitan o por WhatsApp, que no tienen nuestros teléfonos, o llamando a los distintos centros y nosotros les facilitamos las entregas de libros. ¿Cómo se os ocurre esta iniciativa para llegar a todos los lectores en esta época de pandemia? Pues a ver, los que son muy lectores nos llaman y a lo mejor, oye, cuando estuvimos confinados y tal, ¿cómo me puedes hacer llegar los libros y tal? Y entonces, bueno, ellos, ya te digo, aquí por ejemplo, en el Valle, los del Valle del Huerna y del Pajares, como tienen que bajar o al médico, a la farmacia, al banco, casi todos pasan o por el estanco o por el almacén de bebidas, entonces se los dejamos allí. ¿Habéis notado que en esta época de pandemia los asturianos, en concreto los lenenses, leen más libros? ¿Han tenido más interés cultural? Bueno, sí, yo creo que sí. Tienes menos opciones de ocio, entonces los que siempre leyeron siguen leyendo. Y bueno, mucha gente también se enganchó a la lectura y tal con esta problemática de la pandemia. ¿Cuáles son los bestsellers del servicio a domicilio, las bibliotecas de la Pola? Pues normalmente los thrillers, las novelas románticas, los de detectives, hay una gran variedad. Curiosa iniciativa para que todos los vecinos del concejo puedan disfrutar de esa cultura con esos libros que les prestan, en este caso a domicilio. ¿Qué les puede contar Rafa de las maravillas de un libro y así te lo traen a casa, que no tienes ni que ir a por él? Fundamental. La red de bibliotecas del Principado de Asturias yo creo que la valoramos muy poco, porque la gente que está detrás trabajando, es increíble el esfuerzo que hacen el día a día por mantener las bibliotecas, por mantener clubs de lectura a una población que normalmente, y ya no hablamos de a lo mejor Gijón, Oviedo, Avilés, sitios más grandes, sitios donde la población mayoritariamente es una población envejecida, que tienen dificultades, y ese club de lectura que hacen, ir a la biblioteca, es socializar, y es donde socializan, y hacen una labor tremenda. También hay bibliotecarios esenciales en esta pandemia. El Concejo Asturiano de Lena hacen préstamo de libros a domicilio. Una vez a la semana, la bibliotecaria Auri Villar hace un servicio especial de préstamo a domicilio. Lleva libros no a una puerta, sino a la ventana donde se asoma puntual María Flor García. Mari, así la conocen en Villallana, es una entusiasta lectora de 81 años. En diciembre tomó la decisión de autoconfinarse hasta que llegara la vacuna. Convenció a sus hijos y a su nieto de que podía valerse sola y lo ha demostrado. Con una bolsa atada a una cuerda consigue que le llegue la compra cada día y todo lo que para ella es esencial. Siga leyendo por eso, porque se mantiene así de activa como está, gracias a todo lo que lee, a lo activa que es, porque es una persona que quiere seguir aprendiendo, que empezó a manejar redes sociales a sus años. Aprovechamos también nosotros el método de Mari para enviarle el micrófono para poder entrevistarla. Esta bolsa es importantísima. Salvóme la vida, salvóme. Tuve 4 meses aquí encerrada, pero ahora ya salgo, ya por ahí algo. Saliste a vacunarte, ya te llamaron. Ya, yo no quería que
que el mi nieto lo cogiera ni los hijos. Yo no quería que ellos lo cogieran, no por mí. Que me caía el alma los viernes ver al nieto. Pero bueno, ahora ya, todavía no lo beso, pero ya lo abrazo algo. Sabíamos que estaba con el libro electrónico, pero el libro electrónico tampoco le gustaba, le da más problemas. Bueno, no es lo mismo que el papel. Entonces ya echaba de menos el papel. Me va 15 años. Que quedé viuda y ya empecé ya a coger ya... A leer. Y... A Mari le gustan los asesinatos que no sean muy asesinatos, que las muertes no sean muy muertes. O sea, de amoríos, pero que sin ser demasiado amoríos. O sea, hay que ir conociendo a cada persona, o sea, los vamos conociendo y al final yo creo que es eso, la esencia es esa. Histórico, novela, familiar. Y la bibliotecaria de Mari le trae un poco de todo. Intercambian así unos 6 libros al mes. Las dos esperan que la vacuna venza virus y miedos y puedan recuperar los añorados encuentros en la sala de lectura de Villallana.